Como digo, la cámara anterior tiene dos partes, una capa interna y una capa externa. La interna por la membrana hilido pupilar y la capa externa de la cámara anterior está formado por la continuidad de la esclerótica, que recibe el nombre de sustancia propia de la córnea. ¿Me dejé entender? La cámara anterior tiene dos capas, una interna y una externa. La capa interna se encuentra por delante del iris y del iris y cristalino, y me va a formar la membrana hilido pupilar. En cambio, la capa externa de la cámara anterior está conformada por toda la esclerótica, que se llama sustancia propia de la córnea, sustancia propia de la córnea, cámara anterior. ¿Sí? La córnea, ¿qué va a estar conformada entonces? Va a estar conformada por una capa epitelial, con una sustancia de estroma y una capa epitelial que rodea la cámara anterior. En esta imagen, esta es la cámara posterior y acá va a estar la cámara anterior. El humor acuoso se forma de los procesos ciliares de la cámara posterior y va hacia la cámara anterior. Pasa a través del ángulo irido pupilar. ¿Qué tenemos que saber? Que la membrana irido pupilar va a desaparecer, ¿no? Me forma la pupila y este me permite la comunicación. La pupila permite la comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior del nuestro ojo. Pupila, comunicación entre cámara anterior y posterior del ojo. ¿Sí? Entonces, en la cámara posterior están los procesos ciliares que forman el humor acuoso. Pasan de la cámara posterior, pasan a la cámara anterior, es humor acuoso. En la cámara anterior hay un conducto, el conducto de Schlemm, por donde va a drenar el humor acuoso y se va al torrente sanguíneo. Si ese conducto de Schlemm se obstruye, no hay paso del humor acuoso, y ese humor acuoso va aumentándose y me forma, ¿nos puede producir un glaucoma? Exacto, y el glaucoma lamentablemente te daña el nervio óptico, ¿correcto? El conducto de Schlemm también se llama conducto irido pupilar, o está en el ángulo irido pupilar. ¿Sí? ¿Claro? ¿Está ahí? ¿Y el humor acuoso qué hace? Lleva nutrientes a dos estructuras avasculares. ¿Cuáles son? La córnea y el cristalino. ¿Claro? ¿Está ahí? La córnea y el cristalino son avasculares. ¿Y quién era el vascular? ¿Claro? ¿Está ahí? Y otra estructura muy importante es el humor vítreo. Ese humor vítreo es como una sustancia gelatinosa que le da la forma esférica, esférica de nuestro ojo. Ese es el humor. ¿Viene de qué? De los vasos hialoideos, ¿correcto? Que van a producir una sustancia gelatinosa. Como es una gelatinosa muy durita, le da la forma esférica a nuestro globo ocular. Esa es la función de nuestro humor vítreo. Por eso que está todo el ojito redondito. ¿Sí? Algo muy importante. ¿Se acuerdan de la fisura coroidea? Que se cerraba y formaba a la séptima vena una pupila. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Al cerrarse la fisura coroidea, me va a formar lo que es el tallo óptico. Ese tallo óptico posteriormente me va a dar origen al nervio óptico. Y es el que me lleva toda la información al cerebro. ¿Qué parte real es el óptico? Silencio. Segundo. Sí, el segundo, muy bien, el segundo, excelente. ¿Claros hasta ahí, doctores? Y también lo que les va a venir, genes. El doctor me acaba de decir, doctor, pregunte genes en el examen. ¿Qué es eso, doctor? Ah, ¿qué es eso? El BAC6 es clave para el desarrollo del ojo, es el gen maestro. Muy bien. El BAC6 actúa como el ectodermo superficial y permite el desarrollo de nuestro cristalino. ¿Quién permite el desarrollo de la parte o de la capa neural o interna de la retina? Factor de crecimiento de fibroblastos. Y la capa pigmentaria, el factor de crecimiento transformante beta. Todo eso es sacado, como les digo, la mayor información es de lámpara. Pero en el examen viene del humor y de lámpara. Fechas, solo lo que dice el muslo. ¿Correcto? Hasta ahí ya tienen experiencia en su primer examen. Consejos para su primer examen: por favor, no estén maquillando.
Él va a estar los dos. ¿Por qué no preguntó del banco? Miren, no. Cada año yo pregunto, cambio mis preguntas, perdón. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces lean de mí. Doctor, ¿cuál es la edad aproximada que puede producirse una malformación congénita del ojo entre el día 22 al día 50 después de la fecundación? ¿Y por qué se produce mayormente? Por factores genéticos. De repente los dos padres nacieron de repente con un solo ojo, nació con un solo ojo, o de repente ahí vamos a ver aniridia de repente. ¿Qué otro factor? Puede ser infecciones durante el embarazo o sustancias teratógenas, que quiere decir que la mamá de repente tomó algún abortivo y no abortó al bebito y el bebé se quedó ahí, y eso puede producir malformaciones congénitas y puede afectar en el desarrollo de nuestro ojo. Como cuáles, por ejemplo, coloboma. ¿Qué es la coloboma? Falta del cierre de la... Así es, muy bien, de la fisura coroidea, excelente. Otro desprendimiento congénito de la retina. ¿Por qué? Porque la capa interna y externa de la copa óptica de doble pared no se fusiona. ¿Claro hasta ahí? Ciclopía. Desarrollo de un solo. Es por el SHH. El SHH. Así es. Eso viene en el examen. Muy bien. Cataratas congénitas. Opacidad de nuestro cristalino. No se logró abombar el cristalino. Puede haber un fallo en las fibras primarias o en las fibras secundarias. ¿Correcto? Y hasta ahí, doctores, se termina la clase.